Nuestro primer tema de este sexto video son las lipoproteínas. Bueno, la circulación de lipoproteínas van a proporcionar un medio de transporte por el organismo para los lípidos, que es colesterol, triglicéridos y fosfolípidos, que son insolubles en sangre. Hay 4 clases de lipoproteínas en función a su tamaño, densidad y los lípidos que contienen y el lípido de proteínas en la superficie. A esto se le llama como apoproteínas. Los 4 principales son HDL, LDH, VLDL y los kilomicrones. Bueno, el transporte de los lípidos en la sangre tiene un lugar en 2 vías, que va a ser la exógena y la endógena, que es el diagrama que pongo en esta siguiente diapositiva. Bueno, en la vía exógena tenemos como número 1 la degradación de los lípidos procedentes de la dieta provocada por la formación de esta cuarta lipoproteína, que son los kilomicrones. Bueno, la lipoproteína LPL, que se encuentra en el endotelio de los tejidos extrahepéptidos, se va a hidrolizar junto con los triglicéridos al lado de los kilomicrones. Van a liberar de esta forma glicerol y ácidos grasos libres que van a ser utilizados por los tejidos. Por otra parte, los kilomicrones remanentes son captados por el hígado y posteriormente el hígado va a secretar colesterol y ácidos biliares en el intestino, así utilizando una circulación llamada enterohepática. Bueno, en la vía endógena, en el número 1 encontramos que el hígado va a secretar VLDL, que es el nombre de una lipoproteína, como lo habíamos enseñado, cuyos componentes pueden proceder del medio endógeno a la dieta. La LPL, que se encuentra en el endotelio de los tejidos extrahepáticos, va a hidrolizar en los triglicéridos de las LVDL para liberar el glicerol. De esta forma, como lo vemos en el diagrama, la AGL, que van a ser utilizados por los tejidos, obteniendo de tal manera LDL. Bueno, los LDL son captados a continuación por el hígado y los tejidos extrahepáticos. Por otra parte, el hígado va a secretar HDL hacia el plasma, donde son modificados por la acción que se llama lecitina de colesterol y por la captación de colesterol hacia estos tejidos. Bueno, en esta siguiente diapositiva vamos a hablar de las estatinas y cómo otros fármacos están en el control de los triglicéridos, además del colesterol. Tenemos en esta diapositiva que hay 5 rubros: de alta intensidad, intensidad moderada, hay una niacina, unos fibratos y una esitibina. Bueno, antes de hablar de los medicamentos y su forma de control, debemos hablar de las hiperlipidemias. Bueno, las hiperlipidemias se van a caracterizar por una elevación muy importante en las concentraciones plasmáticas de los triglicéridos, colesterol y lipoproteínas. Bueno, el colesterol se va a depositar en 2 depósitos importantes, como pueden ser las placas arteriales, que van a dar lugar a la aterosclerosis, que va a provocar ataques cardíacos, ictus y por otro lado tenemos en los tendones y en la piel, que van a dar lugar a los xantomas. Bueno, vamos a tener que se divide en 2, las primarias y secundarias. Las primarias son genéticas, que hay de muchos tipos, y las secundarias, por su parte, existen en cuanto a la diabetes, síndrome nefrótico, insuficiencia renal, alcoholismo, hipertiroidismo. Bueno, en el tratamiento, que son fármacos hipolipemiantes, van a ser las modificaciones de la dieta del paciente, que pueden reducir por sí solas el colesterol y deberían ser una opción de primera línea en las hiperlipidemias lemias o moderadas. Sin embargo, las siguientes clases de fármacos provocan el control farmacológico del colesterol del paciente, ya que inhiben tanto como su síntesis como su captación desde el intestino. Bueno, hablando estratégicamente de las estatinas, tenemos como ejemplo la atorvastatina, la pravastatina y la simvastatina. Estos van a ser ejemplos de inhibidores de 3-hidroxil-3-metilglutaril, que van a ser la coenzimasa A, o también llamada HMG-CoA.
reductuosa. Estos fármacos reducen el colesterol sanguíneo hasta el 35% en algunos pacientes. Los inhibidores de esta reductuasa pueden reducir hasta la mitad del riesgo de morir por un episodio coronario. Los inhibidores de HMGC o A reductuasa pueden reducir el riesgo de muerte por un episodio coronario hasta casi la mitad. El mecanismo de acción van a inhibir reversiblemente a esta enzima y va a catalizar hasta el paso limitante de la síntesis de colesterol. Al disminuir la síntesis de colesterol va a aumentar el número de receptores de LDL. Por lo tanto, van a disminuir concentraciones de este mismo. Su administración generalmente va a ser oral y en cuanto a las indicaciones, pues bueno, la hiperlipidemia va a ser resistente al control dietético como prevención primaria y secundaria en pacientes en colesterol sérico mayor generalmente a 5.5 concentraciones moles, y también va a ser un tratamiento hipercolesteremia familiar. Alguna de las contraindicaciones pues es el embarazo, la lactancia o la hepatotina. Nuestro siguiente tema es el tratamiento de la trombosis, que a grandes rasgos es los anticoagulantes. Bueno, los antagonistas de la vitamina K, para ser muy claros. Bueno, la warfarina y la fenildiona son ejemplos de antagonistas de vitamina K. El mecanismo de acción de estos, pues, es que los antagonistas de vitamina K van a bloquear la reducción de epóxido de vitamina K, que es necesario para la acción como un cofactor en la síntesis de factores 2, 7, 9 y 10. Bueno, al inicio de acción de los antagonistas de la vitamina K tardan varias horas, debido al tiempo que se necesita para que degraden los factores de carboxilados. Bueno, la vía de administración va a ser oral. Las indicaciones van a ser en una profilaxis o un tratamiento de trombosis venosa profunda y de embolia de pulmón. La profilaxis de la embolización también puede estar dentro de estas indicaciones. Alguna de sus contraindicaciones es una trombosis cerebral, una oclusión arterial, periférica, úlceras, hipertensión y el embarazo, por supuesto. Algunos de sus efectos adversos pues pueden llegar a ser las hemorragias. Como nota terapéutica, la warfarina puede plantear desafíos terapéuticos, es decir, una dosificación insuficiente puede incrementar el riesgo de trombosis, mientras que la sobredosificación puede causar hemorragia. Por lo tanto, cuando se administran antagonistas de vitamina K, pueden hacer falta en un análisis de sangre. Generalmente van a administrar antagonistas de vitamina K y van a ser frecuentes para individualizar la dosis, por lo que son fármacos incómodos, es decir, que además de tener un margen de baja seguridad, muchos medicamentos pueden potencializar o reducir el efecto de la warfarina. Bueno, algunos de los anticoagulantes orales directos pues van a ser introducidos, no tiene mucho al mercado, pues son recientes porque pueden llegar a sustituir a la warfarina. Se pueden utilizar para prevenir la tromboembolia venosa después de una sustitución de cadera o de rodilla, y están autorizados en pacientes con FA como profilaxis o ictus. Bueno, algunos otros medicamentos como anticoagulantes orales directos, también va a estar el vadigatran, que va a ser un inhibidor directo de la trombina y se va a administrar por vía oral. Por otra parte tenemos la rivaroxaban y la apixaban, que van a ser inhibidores directos del factor XA y se van a tomar por vía oral. No es necesario monitorizar estos fármacos, ya que la hemorragia es un efecto adverso más frecuente. Por otra parte, los anticoagulantes debemos entender que trabajan con un mecanismo de acción de agregación plaquetaria. Es decir, antes de trabajar con este mecanismo de acción, nos va a permitir hacer una diferencia entre agregantes y anticoagulantes. La diferencia principal entre antiagregantes y anticoagulantes es una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. En la hemostasia primaria vamos a tener un reclutamiento y activación para formar un tampón plaquetario. A eso se le va a llamar anticoagulantes, como hablamos de la heparina, warfarina, antagonistas de
XA y inhibidores de trombina. Un antiagregante va a ser la activación del sistema de coagulación con el objetivo de formar fibrina, como puede ser en este caso la aspirina, el ditasol o el propidogrel. Bueno, en el caso de los anticoagulantes, hablando específicamente de la heparina, pues van a ser sustancias que vienen de la naturaleza y va a facilitar la unión con la antitrombina 3 y el factor XA. La antitrombina va a activar el factor XA en la cascada de coagulación. Gracias a la heparina se va a activar el mecanismo y se va a potencializar y van a detener la vía común de la coagulación. Y bueno, en cuanto al mecanismo de acción y formación de un trombo, tenemos principalmente que va a haber una activación de sustancias vasoconstrictoras. Bueno, en cuanto a la activación plaquetaria o esta formación del mecanismo de acción de la agregación plaquetaria, la formación de un trombo va a tener lugar en las zonas de daño vascular, generalmente tras la ruptura de la placa aterosclerótica, que va a ser secuencia de acontecimientos que van a conducir a la formación de un trombo blanco. Primero se inicia con la ruptura del endotelio, que va a permitir la exposición de constituyentes trombóticos subdodentales. En concreto puede ser el colágeno. Las plaquetas se van a adherir a dicho colágeno por medio del factor von Willebrand, que también es llamado como FBW, el cual tiene un receptor de glucoproteína y se va a encontrar en la membrana plaquetaria. La activación plaquetaria tiene otros activadores plaquetarios, como puede ser la trombina o la epinefrina. También se unen a sus específicos receptores plaquetarios. Por otra parte, hay una reacción de liberación, cuando las plaquetas son activadas para estímulos y se van a degranular y van a liberar adenosinfosfato, que puede ser el ADP, o tromboxano A2, que es el TXA2, los cuales se van a unir a los receptores plaquetarios específicos y van a ampliar el proceso de activación plaquetar. La agregación plaquetaria es cuando las plaquetas activadas y granuladas se van a unir entre sí para dar lugar al daño vascular y van a formar un trombo oclusivo, que es cuando el ligando ya está en una agregación plaquetaria y es el fibrógeno y el receptor plaquetario para que estos ligandos de glucoproteínas solo queden expuestos en la superficie de las plaquetas activadas. Y bueno, hay ya después una clasificación de fármacos antiagregantes plaquetarios, que fue algo que ya explicamos. Pero bueno, algunos de los mecanismos de acción de los antiagregantes plaquetarios puede ser el ADP, que es el adenosinfosfato, el COX, hexiclogenasa, el tromboxano A2 y las glucoproteínas. Bueno, para hablar de anticoagulantes también debemos hablar de antiagregantes plaquetarios, que en su mayoría hablamos del ácido acetil salicílico, específicamente de la aspirina Protec. Bueno, el ácido acetil salicílico procede originalmente del sauce. El mecanismo de acción de la aspirina va a bloquear la síntesis de tromboxano A2. A partir del ácido araquidónico de las plaquetas, va a tratar de inhibir la enzima ciclooxigenasa 1. El tromboxano 2, A2, va a estimular la PLC, que va a aumentar las concentraciones de calcio y va a provocar la antiagregación plaquetaria. El ácido acetil salicílico también bloquea la síntesis de prostaciclina a partir de las células endoteliales, con lo que va a inhibir la agregación plaquetaria. Sin embargo, este efecto es de corta duración porque las células endoteliales, a diferencia de las plaquetas, pueden sintetizar ciclooxigenasa nueva. Entonces, todo inicia desde el ácido araquidónico, donde va a participar el ácido acetil salicílico de forma negativa con la ciclooxigenasa, y así el PG2 y PGH2 se va a dividir en tromboxanos y prostaglandinas. La vía de administración es oral y las indicaciones siempre va a ser la prevención y el tratamiento del infarto de miocardio, de ictus
isquémico. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico también se utiliza como analgésico o como antiinflamatorio. Algunas de sus contraindicaciones, que va a ser niños menores de 12 años, porque el riesgo de síndrome de Reye participa directamente. También con la lactancia, la hemofilia y úlceras pépticas o reacciones de hipersensibilidad. Algunos de los efectos adversos pues puede ser un broncoespasmo o alguna hemorragia digestiva. Otro medicamento que va a participar en esta antiagregante, que pues un antiagregante plaquetario, tenemos el dipiridamadol, que su mecanismo de acción va a inhibir la fosfodiesterasa. Y también tenemos los inhibidores de adenosina difosfato. El mecanismo de acción es cuando van a inhibir la agregación plaquetaria inducida por ADP mediante la inhibición irreversible de receptores P2Y. Y algunos de los medicamentos conocidos de esta parte de la adenosina difosfato es la triclopidina, el clorodigel y el prasugrel. Las indicaciones es la prevención secundaria de los accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares. Corazón. Bueno, antes de hablar de corazón, vamos a empezar a hablar de los conceptos básicos. El corazón es una bomba que junto con el sistema vascular va a suministrar la sangre con oxígeno y nutrientes a los tejidos y van a eliminar los productos de desecho, es decir, así como llega, se elimina. El flujo de sangre se produce alrededor del corazón de la siguiente forma. La sangre se va a desoxigenar, que va a proceder de los tejidos corporales. Va a llegar a la aurícula derecha a través de las venas sistémicas, que es la vena cava superior e inferior. Por otra parte, la sangre va a fluir hacia el ventrículo derecho, que a continuación bombea esta sangre desoxigenada a través de la arteria pulmonar, que va a ir directamente hacia los pulmones, donde la sangre se va a oxigenar antes de la llegada de la aurícula izquierda a través de la vena pulmonar. Por otra parte, la sangre va a fluir desde la aurícula derecha hacia el ventrículo izquierdo, donde se bombea la circulación sistémica a través de la aorta para los tejidos corporales. Bueno, aquí en este diagrama podemos ver cómo hay ese flujo sanguíneo de las cavidades y cómo es la anatomía del corazón. Frecuencia y ritmo cardíacos. Bueno, el nódulo sinusal o sinoauricular, que es el NSA, y el nódulo auriculoventricular, que es el NAV, van a dirigir la frecuencia y los tiempos de la potencia de acción del corazón. El NSA se va a localizar en la parte superior de la aurícula derecha, cerca de la entrada de la vena cava superficial, y el NAV está situado por la base de la aurícula derecha. El NACA va a hacer una descarga con una frecuencia de 80 impulsos por minuto. El marcapasos del corazón y como tal va a determinar la frecuencia cardíaca. El potencial de acción generado por el NSA se dispersa a través de por ambas aurículas, llegando así al NAV. Este mismo va a retrasar el potencial de acción que va a sugerir desde el NSA para facilitar el vaciamiento completo de las aurículas antes de que los ventrículos se contraigan. Estos movimientos muy rápido. El potencial de acción secundario va a ser generado por el NAV, que va a ser descendiente por el tabique intravehicular a través de el haz de Itz, que se va a dividir por las ramas izquierda y derecha, haciendo que las fibras de Purkinje se van a conducir a un impulso a través de los ventrículos, provocando de tal manera su contracción. El patrón habitual del ritmo sinusal se puede alterar por una cardiopatía o por una acción de fármacos de hormonas circulantes. En la terapéutica se puede utilizar fármacos para restaurar el ritmo cardíaco que se ha alterado. Células no nodales. Bueno, antes de entrar con las células no nodales, vamos a hablar sobre el potencial de acción cardíaco, que va a ser la forma de potencia de acción que es característica de la localización de su origen, es decir, si sugiere en el tejido del nódulo, las aurículas o en los ventrículos. Bueno, las células no nodales
Es cuando el potencial de membrana en reposo a través de la membrana secular ventricular, que aproximadamente es de menos 85 MV, es cuando la membrana en reposo es más permeable al potasio que otros iones, y existen 4 fases que van a producir la membrana celular ventricular. La fase cero, cuando es una despolarización, es decir, cuando se produce cuando el potencial de membrana alcanza un valor crítico, que es de menos 60. La fase 1 es la repolarización parcial, es cuando se produce como consecuencia de la inactivación de la corriente de sodio y de una corriente transitoria de salida de potasio. La fase 2 es la fase de meseta, cuando la membrana se mantiene despolarizada en una meseta aproximadamente de cero. Esta se debe a la activación de una corriente lenta de la entrada de sodio dependiente del voltaje. En una fase 3 es una repolarización, es decir, cuando la inactivación de esta corriente de calcio va en aumento a la conductancia de potasio. Y también vamos a ver en este diagrama cómo es la configuración de potencia de acción ventricular, típico que muestra las corrientes iónicas de las fases. Por otra parte, las células nodales es cuando el potencial de membrana en reposo es aproximadamente de menos 60. Las células nodales no se producen a la corriente rápida de sodio. Por el contrario, el potencial de acción se inicia en la corriente de entrada de calcio, y como las subidas repentinas de calcio van a desacelerar la conducción, se produce un retraso aproximadamente de 1 segundo entre la contracción auricular y la ventricular. Las células nodales tienen una fase conocida como fase 4, que es un marcapasos potencial. Esta fase implica la despolarización gradual que va a producir durante la diástole y se conoce como corriente F, es decir, corriente anómala, tiene como ese término y proviene del inglés funny, que es como funny, curiosa, rara, ¿no? La corriente F se activa por una hiperpolarización A, que va a ser A menos 45, como se ve en el diagrama, y se debe a la entrada de iones de sodio y calcio de la célula. Además, esta configuración de potencia, que es el típico del nódulo sino auricular, se muestra en corrientes iónicas de las fases y da lugar a acción de fármacos antiarrítmicos, que va directo de la fase 1A y 2. Disfunción cardíaca y tratamiento. La insuficiencia cardíaca congestiva, por sus siglas ICC, es la insuficiencia combinada de ambos lados del corazón, tanto derecho como izquierdo. Se va a producir cuando el gasto cárdico no cubre las necesidades de los tejidos. Se cree que debido al acoplamiento defectuoso entre la excitación y la contracción, como una disfunción ventricular sistólica y una diastólica progresiva. Algunas de las causas y síntomas y signos de la insuficiencia cardíaca lo vemos en las tablitas. Cuando las características de la insuficiencia ventricular izquierda y derecha la vemos en la siguiente. Por ejemplo, en la primera tabla hablamos de causas, signos y síntomas, ¿no? En una causa puede ser un infarto al miocardio, una lesión valvular, cuando hablamos de una insuficiencia crónica, pero cuando hablamos de una aguda, pero cuando hablamos de una crónica hablamos de una hipertensión sistémica, un infarto al miocardio o lesiones vasculares. Algunos de los signos y síntomas en cuanto a la aguda es una taquicardia, hipertensión, disnea, edema pulmonar o sistémica. Y en cuanto a las crónicas, hablamos de una disnea de esfuerzo, edema sistémico, cansancio. En cuanto a las características de la insuficiencia ventricular izquierda y derecha, en cuanto a la derecha tenemos una disminución del gasto cárdico, hipotensión, edemas periféricos, presión venosa, anorexia y trastornos alimenticios, y puede ser también el aumento de peso. Por otra parte, en la insuficiencia ventricular izquierda hablamos de una disminución del gasto cárdico, puede ser también hipotensión, cansancio, confusión. En el caso de la hipotensión podemos hablar de una congestión pulmonar, como puede ser tos,
taquipnea, edema pulmonar y bueno, el organismo va a intentar siempre compensar los efectos de este tipo de insuficiencia cardíaca congestiva, ya que hay medicamentos tanto extrínsecos como intrínsecos. Fármacos utilizados en la insuficiencia cardíaca. Bueno, los efectos de los fármacos no son independientes unos de otros. Debemos entender que un fármaco que afecta las propiedades eléctricas de la membrana de las células miocárdicas puede influir tanto en el ritmo cardíaco como en la contractilidad del miocardio. Bueno, ante esto tenemos los glucósidos que van a ser, principalmente la dioxina es un glucósido cardotónico que se utiliza frecuentemente. Los fármacos de esta clase desplazan la curva de función de Frank-Starling hacia la posición más favorable. Lo que muestro con esta tablita. Bueno, en esta tablita vemos como la presión de la telediastólica ventricular izquierda frente a la línea roja. Vemos como en los tonos verdes vemos los síntomas de bajo gasto, de cansancio. Vemos también síntomas de congestión, disnea, edema, insuficiencia retrógrada y anterograda, un punto crítico normal y un punto crítico nuevo. Bueno, el gasto cardíaco normal está determinado por la presión en el ventrículo izquierdo, al final de la diástole, como lo podemos ver en el punto número 1. La insuficiencia cardíaca congestiva en el punto crítico, que es el gasto cardíaco, que reduce el gasto cardíaco, que esto va a ser la disminución. Por número 2, la respuesta de las neurohumorales, que van a ser compensadoras y se van a activar, aumentando la presión telediastólica y mejorando este gasto. Bueno, la estructura química de los fármacos incluye 3 componentes. La principal es la porción glúcida, un esteroide, una lactona. El anillo lactónico es el responsable de la actividad cardiotónica y la proporción glúcida que afecta a la potencia y a las características farmacocinéticas de la distribución de un fármaco. Generalmente el mecanismo de acción de estos glucósidos van a actuar inhibiendo la bomba NA K positivo ATP asa de la membrana. Como consecuencia va a aumentar la concentración intracelular del Na positivo, reduciendo así la gradiente de sodio a través de la membrana y va a disminuir la cantidad de calcio que se bombea hacia el exterior de la célula mediante un intercambiador de células. Inhibidores de la fosfodiesterasa. Algunos de estos ejemplos pertenecen a la hexomiona y a la mirinona. Bueno, ambas se han desarrollado como consecuencia de muchos efectos adversos y problemas que plantea la administración de glucósidos cartioneos, que es lo que explicamos anteriormente. No hay pruebas en que mejoren o no la tasa de mortalidad. Sin embargo, el mecanismo de acción es cuando la isoenzima PDE tipo 3 encuentra en el miocardio y en el músculo lisovascular. El PDE es responsable de la gradación de AMPC, por lo tanto las concentraciones de AMPC aumentan cuando se inhibe esta enzima y por ello aumenta la contractilidad y la vasodilatación del miocardio. También aumenta el gasto cárdico y reduce la presión de enclavamiento pulmonar y resistencia periférica total, en una gran modificación de la frecuencia cardíaca. La vía de administración siempre será intravenosa. Y algunas de las indicaciones ante estos inhibidores es que se administran en la insuficiencia cardíaca cuando es aguda grave, que es resistente a otros fármacos. Diuréticos. Estos van a actuar alterando la función renal y los funcionamientos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y renales. Son fármacos que funcionan en riñones, incrementando el volumen de orina al reducir la reabsorción de sal y agua desde los túbulos. Se prescriben para el tratamiento de edema, en el que se produce un incremento de volumen en el líquido intersticial. Es la causa por la tumefacción tisular. Bueno, el edema se produce cuando la velocidad de formación del líquido es mayor que el de su reabsorción desde el líquido intersticial hacia los capilares. Las causas más frecuentes del edema sistémico son las siguientes: la insuficiencia cardíaca congestiva y
el hipoalbuminemia, que es la insuficiencia hepática o síndrome nefrótico. La salida de líquido desde el espacio intravascular hacia el comportamiento intersticial da lugar a un estado de hipovolemia aparente. La escala de perfusión de los riñones activa al sistema renanina-angiotensina, que va a provocar a su vez la retención de sodio y agua. Bueno, algunos de los tipos de diuréticos es los diuréticos de asa. Puede ser la furosemina y la bumetamina, que son ejemplos directos de tipo asa. Los diuréticos asa provocan la excreción del 15 al 25% de sodio filtrado frente a la cifra normal, que es del 1%. Esto puede provocar una diuresis muy intensa. El mecanismo de acción es cuando por la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle. Además que van a inhibir como el transportador de la membrana luminal. Por otra parte, tenemos a los de tipo tiacidas y diuréticos, además como relacionados a este nombre, ¿no? La principal es la benflumetiazida. También tenemos la metasolona y la indapamida. Son ejemplos directos de tiacidas. Bueno, las tiacidas van a producir una diuresis moderada que provoca la excreción del 5 al 10% de sodio infiltrado. Aunque son menos potentes que los diuréticos de tipo asa, cuando se prescriben en monoterapia, su administración conjunta puede dar un efecto como sinérgico y de mayor potencia. Bueno, el lugar de acción son principalmente en la porción inicial del túbulo distal, y el mecanismo de acción es cuando van a inhibir un cotransportador de la membrana luminal. Además que al igual de los diuréticos asa, van a incrementar la porción de calcio e hidrógeno hacia los túbulos colectores, pero a diferencia de aquellos van a disminuir en la excreción de calcio. Electrocardiograma. Electrocardiograma, también por sus siglas ECG, es un estudio de rutina para observar la actividad eléctrica del corazón. Bueno, también puede suministrar mucha información sobre el corazón y el funcionamiento. Con este estudio es posible averiguar más sobre el ritmo cardíaco, el tamaño y funcionamiento de las actividades del corazón y músculo cárdico. El electrocardiograma de una persona sana presenta un trazo particular. Cuando se producen cambios en ese trazado, el médico puede determinar si existe un problema. Por ejemplo, durante un ataque cardíaco, la actividad eléctrica del corazón cambia y eso se registra en este estudio. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, para el corazón pueda latir, el nódulo sinusal que se encuentra en el corazón debe generar un impulso eléctrico, y en el nódulo se permite que el corazón mantenga un ritmo regular. El electrocardiograma puede trazar un trayecto de energía eléctrica enviada por el nódulo a través del corazón. Esto va a permitir que determine si existe un problema que pudiera ocasionar latidos irregulares. Además, se van a colocar sobre la piel pequeños discos de metal denominados electrodos. Los electrodos se utilizan para captar los impulsos eléctricos del corazón. Además, los impulsos se registran proporcionándoles a los médicos una representación gráfica de la actividad del corazón. La función de la glándula tiroides es producir la cantidad de hormona tiroidea necesaria para satisfacer las necesidades de los tejidos periféricos. Tenemos principalmente que las hormonas tiroideas van a actuar en casi todos los tejidos del organismo a nivel nuclear. Para que se produzca la acción de las hormonas tiroideas es necesario que todo el proceso de síntesis metabólico, regularización y unión de las hormonas tiroideas sea su receptor, se haga de manera adecuada. En ese capítulo revisaremos cada uno de estos aspectos de lo que estamos hablando en estas diapositivas. Bueno, las hormonas de la hipófisis anterior son reguladas por unos neuropéptidos y factores de liberación o inhibición de muchas de estas que producen en el hipotálamo. La hormona liberadora es conocida como CRH y que va a trabajar directamente con la hormona adrenocorticopatora, que es ACTH.
Bueno, ¿cómo va a funcionar este proceso del eje hipotalámico? Bueno, el hipotálamo va a secretar la tiroliberina. Posteriormente, la tiroliberina va a estimular a la adenohipófisis que va a secretar la tirotropina. Bueno, la tirotropina va a estimular la glándula tiroidea para que secrete una hormona tiroidea. Por lo tanto, esta hormona tiroidea va a estimular el metabolismo de la mayor parte de las células del cuerpo. Por otra parte, la hormona tiroidea también va a inhibir la liberación de tirotropina por parte de la hipófisis. En menor medida, esta hormona tiroidea también va a inhibir la liberación de la tiroverina en el hipotálamo. Hipertiroidismo. Bueno, el hipertiroidismo también es conocido como un exceso de la función tiroidea. Es consecuencia de la producción excesiva de hormonas endógenas a la exposición de un exceso de hormonas exógenas. Los síntomas son los siguientes: el aumento del metabolismo basal, con el consiguiente pérdida del peso, aumento del apetito, aumento de la temperatura corporal o la sudoración, así como el nerviosismo, dolor, temblor y taquicardia. Las enfermedades de Graves, que es bocio tóxico difuso, es la causa más frecuente del hipertiroidismo. Se trata de una enfermedad autoinmune causada por la activación de receptores de TSH mediada por los anticuerpos que da lugar a un aumento de la glándula y por lo tanto a una producción excesiva de hormonas. Los pacientes con la enfermedad de Graves pueden presentar los signos oftalmológicos clásicos que pueden ser los exoftalmos. Bueno, el bocio nudal tóxico es la segunda causa más frecuente del hipertiroidismo. Se debe a la adenoma aislado, que es el adenoma hiperfuncionante, o adenomas múltiples, que también es llamado como bocio multineural. Algunas de las causas del hipertiroidismo puede ser la tiroiditis inodora, la tiroiditis subaguda, el adenoma secretor de la hormona estimulante de la tiroides, que es el TSH. Y bueno, por otra parte, en el tratamiento para el hipertiroidismo se trata generalmente con carga de fármacos un tanto elevada, pues la cirugía se utiliza solo cuando hay problemas mecánicos debido a la compresión de la tráquea de la tiroides. Como ejemplos tenemos a los taururenos. Son fármacos de primera elección para el tratamiento de hipertiroidismo. Puede ser el carbimazol, el tiamazol o el propiltiuranilo, por sus siglas PTU, que son ejemplos de estos. El organismo trabaja con el carbimazol, que se convierte con rapidez en el compuesto activo del tiamazol. Su mecanismo de acción es cuando van a inhibir la peroxidasa tiroidea con la reducción consecuente de la síntesis y almacenamiento de la hormona tiroidea. Los efectos de este medicamento pueden tardar entre semanas a manifestarse, ya que no llega al registro tan rápido. Es importante, antes de terminar con el eje de hipófisis tiroides, que hay una diferencia entre hipertiroidismo, cuando hay una infección en la cual la glándula tiroides reduce demasiada la hormona tiroides, y en el hipotiroidismo es la reacción donde la glándula tiroidea no produce suficientes hormonas. Y como lo vemos en nuestra imagen, podemos ver las principales diferencias. En el hipertiroidismo tenemos una pérdida de peso. En cuanto al hipo, pues hay aumento. En el hiper tenemos taquicardia, en el hipo bradicardia. En el hiper tenemos intolerancia al calor. Después tenemos una intolerancia también por parte del hipo. En el insomnio está presente en el hipertiroidismo, y en el hipo hay somnolencia. Entonces era muy importante hacer una diferencia entre estos dos tipos. Bueno, iniciaremos nuestros conceptos de neurotransmisores, pero antes debemos de llevar a un concepto básico sobre el sistema nervioso central. Este está formado por un sistema nervioso periférico constituido por los nervios y ganglios fuera del encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso central
que es como lo conocemos. El SPN se va a conectar con el sistema nervioso central, es decir, el periférico con el central, con las extremidades y los órganos, y va a constituir una vía de transmisión entre el encéfalo y la médula espinal, por un lado, en el resto del cuerpo que por otro. El sistema periférico se va a subdividir en el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático va a ser el responsable del control del músculo esquelético voluntario, mientras que el autónomo de los nervios aferentes. Bueno, que van a ser responsables de transmitir la sensibilidad al cuerpo. Por otra parte, vamos a entender qué es un neurotransmisor. Bueno, para entender como el mecanismo de acción, comprendemos que las neuronas se van a comunicar con sus tejidos diana mediante sinapsis a nivel de las cuales van a liberar sustancias químicas que son denominadas neurotransmisores. Estos ya se llamarán como ligandos. Como esta comunicación es mediada por sustancias químicas, el proceso es conocido como una neurotransmisión química y ocurre dentro de la sinapsis química. Cada sinapsis consta de una membrana presináptica, una membrana postsináptica y una hendidura sináptica. Bueno, dentro de este botón terminal que se le llama a la fibra nerviosa presináptica se producen y almacenan en numerosas vesículas que contienen neurotransmisores. Bueno, un neurotransmisor es liberado en la hendidura sináptica que va a actuar en un periodo corto de tiempo, solo en minutos o incluso segundos. Puede ser degradado por enzimas o reabsorbido por el botón terminal de la membrana postsináptica mediante los mecanismos de recaptación para ser reciclado por neurotransmisores más conocidos por su acción excitatoria rápida pero efímera, que puede ser como la acetocolina. Bueno, los neurotransmisores se van a dividir en inhibitorios y excitorios. En ambos va a estar presentes la dopamina. Bueno, esta va a ser un tanto inhibidora como excitadora. La función de los neurotransmisores excitatorios es activar receptores de la membrana postsináptica y aumentar los efectos de la potencia de acción. En contraparte, los neurotransmisores inhibitorios van a actuar evitando un potencial de acción, es decir, además de ser clasificados como excitatorios o inhibitorios, los neurotransmisores también pueden clasificarse según su estructura química, como puede ser aminoácidos, monoaminas o catenoconaminas. Bueno, por otra parte, vamos a ver cómo es que cómo tiene un efecto de las drogas sobre los neurotransmisores. Bueno, las drogas pueden alterar de manera que van a hacer pensar, sentir o comportarse de las personas debido a que afectan directamente a los neurotransmisores, que es el proceso que usan a las neuronas, que son células nerviosas, en el cerebro para comunicarse entre ellas. Muchos estudios científicos realizados muestran que la dependencia y la adicción de las drogas son características de un trastorno cerebral, generalmente orgánico, debido que está causado directamente por el efecto acumulado de las drogas sobre los neurotransmisores. También se basan en una comprensión esencial para seguir diseñando experimentos durante muchos años de estudios sobre cómo afecta las drogas en la neurotransmisión. Bueno, en términos generales podemos saber que la neurotransmisión es cómo llegan al cerebro estos intercambios celulares y se van a convertir en una información que se transmite en una neurona hasta llegar a regiones que procesan una información visual y fijan un significado y un recuerdo. Dentro de las neuronas, la información adopta la información de una señal eléctrica al cruzar un pequeño espacio llamado sinapsis que va a separar una neurona de otra. La información que se adopta pues puede llevar desde unas moléculas muy especializadas que van a transportar señales desde una sinapsis a los neurotransmisores. Una pregunta que formulaba en este tema era
¿A cuál neurotransmisor o transmisores afecta cada droga? Bueno, lo que una persona experimenta cuando se utiliza una droga, esto lo leí en el libro de Lo esencial en farmacología, nos explica que cuando se utiliza una droga va a reflejar los roles funcionales de un neurotransmisor, que van a ser específicos en lo que se está alterando. Cada neurona individual procede a uno o más neurotransmisores de dopamina. Puede ser dopamina, glutamato, serotonina, acetilcolina o docenas de otros tipos de neurotransmisores. Bueno, ¿cómo afecta las drogas a los neurotransmisores? Bueno, la neurotransmisión, como entendemos, es un proceso cíclico que ocurre en varias etapas utilizando componentes especializados de las neuronas emisoras y receptoras. Algunas drogas imitan a los neurotransmisores. Por ejemplo, la heroína y los opioides de venta con receta se asemejan químicamente a los opioides naturales que el cerebro produce, como pueden ser las endorfinas o las encefalinas, que van a ser lo suficientemente activas para estimular los receptores especializados. Como la heroína estimula muchos receptores y en forma más intensa que los opioides naturales, el resultado es una amplificación masiva de la actividad de los receptores de opioides. Por ejemplo, la marihuana imita a los neurotransmisores de cannabinoides, es decir, son más importantes, de los cuales se trabaja con la analdamina. Además, la nicotina, que también es un tipo de droga, se une a los receptores de acetilcolina, que es un neurotransmisor del sistema colinérgico. Debemos entender que las drogas van a alterar los neurotransmisores al interactuar con los componentes moleculares de los procesos de emisión y así su recepción con otros receptores. La cocaína, por ejemplo, se une al neurotransmisor de dopamina. El conducto molecular que arrastra la dopamina, que está flotando libremente en esa sinapsis y se lleva de regreso a la neurona emisora. Mientras ocurre este proceso, la cocaína está ocupada en el transportador, es decir, la dopamina no puede volver a ingresar a la neurona. Así se acumula en la sinapsis y estimula más capciosamente los receptores de las neuronas receptoras, y el impacto que producen nuestras neuronas pues van a ser receptoras que en un proceso más intenso del que ocurre naturalmente. Por eso las drogas se convierten en una adicción. Bueno, los fármacos utilizados en los trastornos de hueso y calcio pues son los bisfosfonatos. ¿Qué son? Bueno, el adelonatrato, el etitronato disódico y el pamidronato disódico son ejemplos de ellos. El mecanismo de acción de estos es que van a inhibir y podrían incluso destruir los osteoclastos, que son responsables de movilizar el calcio del hueso. La vía de administración de este medicamento es oral y parenteral. Las indicaciones es la prevención de osteoporosis, también la osteoporosis inducida por corticoides, y para el tratamiento directo de la hipercalcemia secundaria de procesos malignos. Alguna de sus contraindicaciones pues es la insuficiencia renal. Los bisfosfonatos tomados por vía oral se deben tomar con el estómago vacío y con mucha agua en posición sentada o de pie al menos 30 minutos antes del desayuno, porque el alimento dificulta su absorción y los bisfosfonatos pueden causar esofagitis, además de erosiones gástricas. Algunos de nuestros efectos adversos pues pueden ser náuseas, como lo dije, esofagitis, o pueden aparecer algunas de las fracturas femorales atípicas al tratamiento a largo plazo de estos bisfosfonatos. Bueno, además entendemos que son los medicamentos más usados para tratar enfermedades de hueso como la osteoporosis, donde hay una pérdida progresiva o paulatina de la masa ósea, produciendo fragilidad esquelética. Llega a ser muy común después de la menopausia. Además que van a alterar como la dinámica del cicloesqueleto, porque como lo dijimos, trabajan directamente con los osteoclastos, que van a necesitar de un transporte
que es el osteoclasto. Bueno, los bisfosfonatos van a disminuir el número de lugares en el remolado óseo y van a activar y van a unir a la hidroxiapatita de los dientes. Se me hace muy interesante compartir cómo la osteonecrosis mandibular o maxilar va relacionado directamente con los bisfosfonatos. Bueno, en cuanto a la osteonecrosis mandibular o maxilar, pues tenemos que presenta una isquemia ósea que está en el área expuesto. Puede ser consulta dental, lo podemos ver como un dolor severo, puede ser también un dolor auricular, también pueden evolucionar a una osteometitis, y también trabajamos con una inhibición de neogénesis ósea maxilar y por estrés generalmente, y puede haber microfracturas de nichos de bacterias que infectan la sena. Entonces creo que esto va directamente como a el trato con los bisfosfonatos y porque debemos de tener mucho cuidado con estos medicamentos en la consulta dental. Bueno, el siguiente tema va a ser el ciclo menstrual, pero antes quiero dar como unas generalidades sobre el control hormonal del aparato reproductor femenino. Las gónadas femeninas u ovarios van a ser responsables directamente con la ovogénesis y de la secreción de las hormonas sexuales esteroides, es decir, los estrógenos principalmente como es el estradiol y la progesterona. La producción de las hormonas femeninas está controlada por el eje hipotalámico hipoficiario ovárico. Bueno, la hormona liberadora de gonotropinas, que es la GnRH, va a secretar en el hipotálamo y va a estimular la secreción pulsátil de las gonotropinas, de la hormona fólico estimulante, que es la FSH, y de la hormona lúteo lisante, o también llamada LH. En el óvulo anterior de la hipófisis, a su vez, esta hormona actúan en los ovarios para estimular la liberación de estradiol y progesterona de otras hormonas ováricas. Bueno, iniciando con el ciclo menstrual, entendemos que se divide en dos fases, en una fase folicular que es del día 1 al día 14 y una fase lútea de un día 14 al 28. Esto es solamente en un ciclo normal, ¿no? Muchas mujeres pertenecemos a un grupo de ciclos irregulares, pero bueno, en un ciclo normal, el día 1 es el primer día de menstruación. Esto implica que es la descamación del endometrio uterino. Las concentraciones plasmáticas de los estrógenos son bajas y por lo tanto la retroalimentación negativa no es tan importante y la secreción de LH y FSH va a comenzar a aumentar. Entre el día 10 y 25, los folículos preantrales comienzan a aumentar de tamaño y secretan estrógenos. Después, la FSH va a estimular las células granulosas que van a secretar estrógenos cuyas concentraciones aumentan. Aproximadamente una semana después del inicio del ciclo, uno de los folículos se convierte en un folículo dominante y los demás se van a atrofiar. El folículo dominante va a secretar cantidades de estrógenos cada vez mayores. Las concentraciones plasmáticas de los estrógenos van a aumentar significativamente como consecuencia del aumento de la sensibilidad de las células de la granulosa de la FSH. Las concentraciones elevadas de los estrógenos producen una retroalimentación negativa y la secreción de esta misma. Las concentraciones plasmáticas de estrógeno son muy altas y van a ejercer una retroalimentación positiva en la secreción de gonotropinas. Bueno, se va a producir una elevación rápida de LH, tras la cual disminuye la secreción de estrógenos y aumenta la secreción de progesterona. Las contracciones de estrógenos disminuyen después de la ovulación. Después se complementa su primera división meiótica. En el día 14 se produce una ovulación, es decir, la liberación del óvulo, que tiene aproximadamente 18 horas después de la liberación de la LH. Las células de granulosa se van a transformar en un cuerpo lúteo, que secreta entonces estrógenos y progesterona en grandes cantidades.
las concentraciones de estrógenos y progesterona van a aumentar y en consecuencia van a inhibir la secreción de FSH y LH. En concentraciones van a disminuir. Si no se tiene una fecundación, el cuerpo lúteo va a degenerar después de esos 10 días aproximadamente. Las concentraciones de estrógenos y progesterona van a disminuir a la menstruación, que es inminente, y la secreción de FSH y LH por último van a aumentar y el día 28 inicia un nuevo ciclo. Bueno, ya conocemos cómo trabaja el ciclo menstrual, pero vamos a hablar sobre la anticoncepción. Bueno, la anticoncepción es el control de natalidad de cualquier método o dispositivo para prevenir un embarazo no deseado. La planificación y provisión de uso de anticonceptivos es llamado planificación familiar. Como sabemos, existen diferentes tipos de métodos anticonceptivos: condones femeninos como masculino, píldoras anticonceptivas, anillos hormonales, DIUs, parches, calendario, implante, cirugías. Pero bueno, a nivel de datos, en cuanto el uso típico de medicamentos lo dividimos entre uso típico y uso perfecto, ¿no? Es decir, cómo se usa de manera correcta. Un método como la píldora combinada en un uso típico está en un 9% y un uso perfecto está al 3%. La esterilización de la mujer en ambos rubros se encuentra al 0.5. En el varón está en 0.15 y 0.10. El condón de mujer en un uso típico está en un 21% y el uso perfecto en un 5%. El condón masculino está en un 18%, en un uso típico y en uso perfecto en un 2%. El DIU de cobre en un 0.8 y por otra parte en un uso perfecto en 0.6. El DIU hormonal de 0.2 y también 0.2 por parte del uso perfecto. Bueno, cuando hablamos de la anticoncepción es importante mencionar cómo es que los anticonceptivos orales trabajan. Bueno, las concentraciones de los esteroides administrados imitan en la fase lútea del ciclo menstrual y van a inhibir mediante una retroalimentación negativa la secreción de gonadotropinas. El estrógeno va a inhibir la secreción de FSH mediante la retroalimentación negativa sobre el óvulo anterior de la hipófisis y así suprime el desarrollo de folículo ovárico. Por otra parte, el progestano va a inhibir la secreción de LH y de esta manera va a impedir la ovulación. En consecuencia, no tiene lugar a la sección y maduración del folículo. La elevación de estrógenos y la elevación de LH va a trabajar junto con la ovulación. Además, el moco cervical impide el paso de espermatozoides. Tanto progestano como el estrógeno van a reducir la capacidad del óvulo al implantarse. La vía de administración siempre va a ser oral. Algunas contraindicaciones pues va a ser obviamente el embarazo, la lactancia o personas con antecedentes en cuanto a cardiopatías. Bueno, en nuestra última parte del video hablaremos sobre antivirales, hablaremos también sobre medicamentos para la tos, hepatitis un poco en profundidad y además específicamente en hepatitis B. Bueno, los antivirales, generalmente los virus son parásitos intracelulares obligados que carecen de un metabolismo independiente y solo pueden replicarse dentro de las células del huésped en lo que entran a una pared y la infectan. Una partícula de virus o virión consiste esencialmente en ADN o ARN encerrado en una cubierta proteica que se le llama capsoide. Además, algunos virus pueden poseer una cubierta lipoproteica y de enzimas de replicación. Bueno, los virus se van a clasificar principalmente en su función y arquitectura del virión y de la naturaleza del material genético. El ácido nucleico del virus puede ser monocantérico o bicantanario. Bueno, hay una clasificación de virus médicamente más importantes que enfermedades que causan. Por ejemplo,
hacemos una división en cuanto a virus de ADN y de ARN y de los virus o enfermedades que van a generar. Algunos de los fármacos antivirales, como los virus, sugieren un ciclo de replicación intracelular y van a compartir muchos de los procesos metabólicos de una célula que los hospeda. Ha sido difícil encontrar fármacos que sean tóxicos selectivamente para ellos. Además, el proceso de duplicación de virus puede estar muy avanzado en el momento en que se pueden detectar clínicamente una infección vírica, por lo que la intervención de una quimioterapia es difícil. Todos los antivirales actuales son viriostáticos, más que viricidas, por lo tanto se basan en una inmunocompetencia de huéspedes para alcanzar una curación clínica completa. Lastimosamente, pues llegamos quizás a donde los virus se hagan resistentes. Por otra parte, algunos de los fármacos para la tos puede ser el ambroxol, que va a evitar el estancamiento del moco espeso en alvéolos pulmonares y va a estimular la secreción pulmonar. Así no puede quitar la tos simplemente. El mentol pues es un efecto solamente placebo, puramente placebo. Y en el caso de la guanilfenicina va a aumentar los líquidos en las vías respiratorias y va a ser más viscoso el moco, pero de igual forma no va a quitar la tos. Por otra parte, vamos a entrar en la hepatitis. Bueno, sabemos que es una inflamación del hígado. La afección puede remitir espontáneamente o evolucionar a una fibrosis, que es una cicatrización, o una cirrosis o un cáncer de hígado. El virus de la hepatitis son la causa más frecuente de hepatitis, que también puede deberse a otras infecciones o sustancias tóxicas, por ejemplo el alcohol o determinadas drogas o enfermedades autoinmunitarias. Por otra parte, en los tipos de diabetes encontramos la A, B, C y D. La A puede ser considerada como leve, la B grave, la C más grave y D muy grave. En cuanto a todas, tenemos vacunación excepto en el tipo C. Sus síntomas de tipo C se van a clasificar en tipos de cirrosis. Bueno, en el tipo A es, al igual que en muchos de los otros tipos, se transmite por agua o alimentos contaminados. El tipo B por contacto de sangre, semen o fluidos corporales infectados. En el tipo C en contacto con sangre y transfusiones al no ser seguras, ¿no? Y el tipo D, que es muy grave, se puede transmitir en contacto con sangre infectadas o transfusiones no seguras. Bueno, hablando de hepatitis B, el tenofovir es uno de los tratamientos auxiliares. Para el tratamiento de hepatitis, la dosis de una tableta de 300 de Virareat administrada por una vía oral una vez al día es el más óptimo, además de inhibidores de nucleósidos de transcriptasa inversa. Bueno, y en esta parte podemos ver cómo los diferentes tipos de hepatitis actúan sobre el cuerpo. Bueno, en este último video elegí cambiar un poco la temática de nuestros artículos de Science. Siempre me iba por temas de COVID, pero en este caso quiero hablar sobre una explicación de la energía oscura. Además porque pues ya es nuestro último video y es algo que me llama mucho la atención. Bueno, nos habla en este artículo como desde el inicio, ¿no? Como preguntarnos qué habita en el espacio. Y las teorías cuánticas y la relatividad general han alcanzado éxitos en la literatura. Primero nos ha dado una electrónica moderna y nos ha permitido entender que no solo la estructura atómica, sino en su versión adaptada a la relatividad espacial, la teoría cuántica de campos y casi toda la totalidad física. Por otra parte, nos muestra dos hipótesis sobre la energía oscura. En 1998, los físicos descubren que, contra todo el pronóstico, el universo actual no solo se expande, sino que hace una velocidad cada vez mayor. El agente causante de esa energía va a acelerar como se conoce una energía oscura.
De tal forma va a descifrar su naturaleza, constituyente uno de los mayores retos que se enfrenta a la física fundamental. También nos plantea una hipótesis más estudiada y postulada de la energía oscura, que va a corresponder a una energía inherente al espacio. Por otra parte, el artículo nos va a mostrar el cálculo de un modelo reciente que se ha propuesto en los mismos efectos que podrían deberse a la estructura granular del espacio-tiempo y a una escala microscópica, al contrario que una hipótesis de 1998 es una propuesta que permite predecir correctamente la densidad observada de la materia oscura. Sin embargo, hay un efecto que podría obedecer a una estructura granular que se llama espacio-tiempo. Esta podría ser tal cual una de las pequeñas valoraciones del espacio en cuanto a lo que conocemos. Una de las maneras de formular una teoría que evite un problema de energía del vacío, pues pasa para considerar una cierta modificación de la relatividad y generar como una conocida en artículos llamado como gravedad uninodular. Bueno, esta teoría sufre del inconveniente de la ley de conservación de la energía y no emana ante una manera directa. Este artículo me llamó mucho la atención porque al parecer, al ser como algo muy que no podemos entender, pues hay cosas que son muy banales y que solo nos enfocamos, pero como este tipo de temas me parece muy importante señalar, porque pues hay desviaciones respecto al espacio y ni siquiera sabemos lo que está pasando. Hay una constante cosmología sobre una especie de recuerdo acumulado en las variaciones del universo, y pues por eso me pareció tan importante este último artículo.